Radio Atlántica. Desde Mar del Plata, te acompaña siempre. Nos preguntamos, un analista político como Raúl Timerman, que tiene una trayectoria interesantísima en su profesión, ¿habrá estado tan entretenido en algún momento de su historia? Buen día, Timerman. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día, ¿cómo están ustedes en Mar del Plata esta mañana? Bien, estamos muy bien, Raúl, porque nos hemos levantado con ganas de poder informar, de acercar siempre la información a la gente, pero con mucha incertidumbre sobre lo que viene, sobre lo que va a pasar. Cuénteme usted, después de tantos años como analista político, después de la experiencia y trayectoria que tiene, ¿en algún momento estuvo tan entretenido como ahora? Bueno, no se trata de entretenimiento precisamente. Yo esta mañana justamente hice una pequeña reflexión en un tuit, porque me acordé, vieron que cambió el horario tradicional en que el presidente va a dar por inaugurada las sesiones ordinarias. Así es, las sesiones ordinarias en el Congreso. Va a ser a las 21 horas. La especulación que se hizo sobre eso es porque a las 21 horas, por supuesto, la audiencia puede ser muchísimo mayor que en horas del mediodía, digamos, que la gente que trabaja está trabajando. Y eso me hizo recordar, porque se empezó a especular también con cuáles serían los anuncios que el presidente va a hacer, si va a anunciar la dolarización, qué es lo que va a anunciar. Y me hizo acordar una charla que tuve con un periodista amigo hace muchísimo tiempo, en el que él sostenía que Javier Milei era una incógnita. Y yo le decía, no, bueno, una incógnita no, se sabe lo que va a hacer, porque dice que va a hacer las determinadas cosas. Y hoy reconocí públicamente que tenía razón. Javier Milei es una incógnita. O sea que no es un tema que tiene que ver con el entretenimiento. Yo te diría, tiene que ver con la incertidumbre. Vivimos una época de incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar. Tenemos la esperanza de que lo que venga sea mejor, pero no lo sabemos. Timerman, ¿usted cree que Milei tiene alguna certeza de que lo que está haciendo va a salir bien? Bueno, diría que el conjunto de lo que está haciendo que salga bien, no lo creo. Pero creo que algunas cosas van a cambiar para siempre en la Argentina. Digamos, y que después, yo pensaba lo siguiente, fíjense, porque esto merece una pequeña reflexión. Cuando gobernó Raúl Alfonsín en la Argentina, gobernaba el radicalismo. Cuando gobernó Menem, gobernaba el peronismo. Y los partidos políticos existía la Unión Cívica Radical, existía el Partido Justicialista. Después vino la primera coalición, que fue la de la Rúa, le fue muy mal. Después vino Néstor Kirchner, hizo la transversalidad con Cobos, salió mal eso en el primer gobierno de Cristina. El primero de Néstor Kirchner fue un gobierno, digamos que yo creo que fue un buen gobierno para la Argentina. Después se fue deteriorando en el segundo gobierno de Cristina. Después vino una coalición de gobierno, Mauricio Macri con el radicalismo, la coalición civil. Le fue mal. Después vino una coalición entre Alberto, Cristina, la Cámpora, el peronismo, los movimientos sociales, le fue mal. Bueno, la gente dice, no existen más los partidos políticos, a las coaliciones le fue mal y buscó a una persona, y la persona que apareció ahí era Javier Milei, y buscó un elegido, alguien que lo saque de la situación en la que estábamos viviendo. La frase típica en los grupos focales es:
esto así no puede seguir. Y el que garantizaba que iba a haber un cambio lo más brutal posible era Milei. Patricia Bullrich también, por eso Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta, pero lo de Milei era más profundo que lo de Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich no entra en el balotaje. Y Milei gana el balotaje. Y ahí pasa un fenómeno en la Argentina. En el balotaje se elige presidente y Milei saca el 56% de los votos. Pero el poder legislativo, diputados y senadores, eligen la elección general y ahí Milei saca el 30% de los votos. O sea que la legitimidad que tiene para el Ejecutivo no la tiene para el Legislativo, por eso no le va tan bien en el poder legislativo. Ahora, entró en conflicto con los gobernadores. Esa era la pregunta. Un conflicto peligroso ese, ¿no? ¿Y hasta dónde se puede estirar el conflicto con los gobernadores? Un conflicto, como usted decía, peligroso que divide al país también, un país que decimos es federal, ¿no? La integridad federal de la Argentina como república. Yo creo que se le va a bajar los decibeles a ese conflicto y se va a buscar algún tipo de acuerdo racional. Ustedes fíjense que cuando Javier Milei decide retirar la ley ómnibus de diputados, ya se había aprobado en general, de 20 artículos se habían aprobado 12 y rechazado 8, pero uno de los que se había aprobado era el de la delegación de poderes. Se había negociado el tema de las empresas privatizadas, cuáles sí, cuáles no, y se estaba en los fondos fiduciarios. Lo lógico hubiera sido pasar a un cuarto intermedio y decidir, bueno, qué fondos fiduciarios se terminan y cuáles no, y seguir adelante con el tratamiento de la ley. Pero hay en Javier Milei un todo o nada, digamos. Hay una marca propia que consiste en la confrontación, en ir absolutamente por todo, en apoderarse de alguna manera de esa frase de Patricia Bullrich que decía el cambio es todo o es nada. Y entonces Javier Milei va por todo. ¿De qué manera va? De una manera muy agresiva, de una manera muy conflictiva, muy despectiva frente al resto, con insultos, algunos terriblemente procaces. Y bueno, esa es su marca propia, y yo creo que él se mantiene psicológicamente incluso ejerciendo ese tipo de personalidad. Y ahora, cualquier otro, no nos olvidemos que su imagen es la de un león. El león no solo es el rey de la selva, el león es un animal salvaje también. Ahora, no es domesticable. Raúl, la idea es esto, está gobernando un país, Milei, un país que está en llamas hoy, ¿no? No hoy, sino viene en llamas desde hace tiempo y el incendio parece que va recrudeciendo y no hay lluvia que lo calme. Ahora, ¿esto es un problema de formas, es decir, de la manera en que te digo lo que digo, o es un problema de contenido? No, es un problema de fondo, sí. Es un problema de contenido, de fondo. Él tuvo dos pilares en su campaña electoral que le dieron el triunfo. Uno fue acabar con la inflación dolarizando y el otro es terminar con la casta política corrupta. Esos fueron los dos pilares que la gente que lo votó. Ese fue el motivo. Bien, ustedes fíjense, hay algo interesante que pasó desapercibido, digamos, porque ha perdido relevancia la figura. Cristina Kirchner emitió un documento de 33 páginas. Las últimas 5 páginas de ese documento son conclusiones. Y sus conclusiones tienen que ver con todas las cosas que no hizo durante su gobierno. Tiene que ver con lograr un Estado eficiente. Ella dice, hay que lograr un Estado eficiente, hay que hacer una reforma impositiva para que los impuestos sean más progresivos, hay que simplificar el sistema, hay que mejorar la educación pública, hay que hacer una integración de empresas públicas con privadas. Digamos, trata una cantidad de temas
en términos de lo que habría que hacer y, digamos, plantea esos temas para un debate. Javier Milei le contesta, digamos, despotricando contra Lali Espósito, digamos, no toma en cuenta absolutamente nada de ese documento. Pero indudablemente el país necesitaba un cambio. No es el tipo de cambio que hubiera elegido yo lo hubiera elegido mucho más ordenado, progresivo y consensuado. Pero bueno, eso la opinión pública no lo quería. Eso, digamos que eso era Horacio de la Rúa, quizás, y fue el que menos votos sacó. Perdió las PASO frente a Patricia Bullrich. Larreta. Larreta que decía que hay que lograr consensos, los cambios tienen que salir por leyes, hay que ponerse de acuerdo, hay que abrir el diálogo en todos los sectores. Raúl, como analista político, ¿qué cree usted que está haciendo bien Javier Milei? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué le parece que está haciendo bien? Sacudiendo la conciencia pública. ¿Cómo sería? Está sacudiendo terriblemente a la oposición, está haciendo ver la cantidad de cosas que se hicieron mal en el pasado. Ese es el único motivo por el cual él ganó la elección, porque todo se hizo mal y la gente está disconforme y todo lo que el Estado hace, todas las funciones del Estado son, digamos, totalmente ineficientes y la gente no tiene ninguna confianza. Yo hablaba el otro día con un experto en temas nucleares respecto a los repositorios nucleares, que es donde se guardan los desechos de la generación de energía nuclear, es decir, los de alta radioactividad, los residuos del combustible, de la vaina, de lo que está en la zona de potencia del reactor. Y él me decía, hay dos grandes repositorios para esos elementos, uno en Finlandia y otro en Suecia. Y antes que yo le pregunte, me dice, ¿y sabes por qué en Finlandia y Suecia? Me dice, digo, no, la verdad que no sé por qué. Porque la sociedad finlandesa y sueca tiene confianza en el Estado. Si el Estado lo hace, es seguro, es para bien de la sociedad, etcétera. Bueno, acá si hay algo en lo que no se tiene confianza, una institución en la que la gente no tiene confianza, es el Estado. Bueno, pero este Estado, Raúl, también dilapidaba dinero en movimientos sociales en pos de los vulnerables, y los vulnerables cada vez lo son más. Entonces, el Estado... Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y la pero función del acá Estado? hay un problema de la sociedad también. Hay una encuesta de hace 10, 12 días de Gustavo Córdoba, donde a nivel nacional hace la pregunta, ¿usted está de acuerdo con la decisión del gobierno de dejar de mandar alimentos a los comedores comunitarios? Por supuesto, 67% creo que lo rechaza. Pero hay un 25%, es decir, 1 de cada 4, que está de acuerdo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede alguien estar de acuerdo en dejar de mandar comida a un comedor comunitario? No se trata de un plan social, de un planero, de alguien que vive sin trabajo. Se trata de alimento para gente que si no come ahí, no come. El tema es quién y cómo se reparte ese dinero que va a ir al comedor y a esos niños del comedor. No, porque lo que va no es dinero, es alimentos. Bueno, incluso los alimentos, se repartían alimentos sí, secos. Bien. Pero yo prefiero que se repartan alimentos y el 20% hagan un uso espurio de lo comercial, pero el 80% coma gente que si no, no comería. Y si no, lo que haría es implementar un sistema para estar seguro que el 100% de los alimentos se utilizan en el comedor para dar de comer a gente que de otra manera no comería. Pero como eso no sucede,
porque el Estado no se ocupa de esas cosas y porque la gente no tiene confianza en el Estado, el resultado es que hay 1 de cada 4 electores argentinos que está de acuerdo con no mandar. Yo no estoy de acuerdo. Raúl, ¿qué piensa que va a decir Milei el viernes a las 9 de la noche cuando abra las sesiones ordinarias? No tengo la menor idea. ¿En serio? ¿En serio? No... Sí, totalmente, no tengo la menor idea. Digamos, Javier Milei es totalmente impredecible. Pero... No se olvide que él va a hablar a un lugar que hace pocos días dijo que es un nido de ratas. Bueno, pero le va a hablar al país en ese lugar, no solamente a diputados y senadores. Sí, bueno, pero él va a hablar, él va a dar por inaugurar las sesiones y le va a hablar al país, pero en ese lugar. Ahora, yo le pregunto... ¿Qué pasaría si los diputados y senadores... Vieron que siempre se acostumbraba en modo de protesta a poner carteles, digamos, en las bancas, mostrar, bueno, si todos muestran carteles de ratas, digamos. Ahora yo le pregunto, Javier Milei dijo que el Congreso de la Nación es un nido de ratas. Así es. ¿Cuántas ratas hay en ese nido? ¿No serán todos? No, que yo no creo que sea un nido de ratas. Yo creo que es un lugar donde hay gente de más, donde hay mucha gente que es inepta, pero es uno de los pilares, es uno de los 3 poderes que constituyen la Argentina. Es una institución que yo creo que merece respeto y lo que hay que hacer es mejorarla. No está bien, pero hay que mejorarla, dice pero que no es un nido de ratas. Pero digo, Raúl, aparte no es manera de expresarse para el presidente. Totalmente de acuerdo, pero cuando dice que es un nido de ratas, ¿usted cree que se refiere a lo institucional o a las personas que lo integran? No, a las personas, él se refiere a la casta. Claro. Él se refiere a las personas que lo integran. Que dice que son coimeros, que dicen que tienen prebendas. Así es. ¿Hay de esto? Sí, por supuesto que hay. Es un país que ha tenido una corrupción tremenda, digamos. Ha elegido, fíjense que es muy buena la estrategia que ha elegido, que hasta ahora no la había elegido nadie, que es hacer investigación sobre hechos de corrupción ocurridas y denunciarlos públicamente. Apareció lo del ANSES con el tema de los contratos de seguros, que se pagaban comisiones, se tomaban con Nación Seguros y se pagaban comisiones de hasta el 25% a un intermediario. Qué vergüenza. Es una locura tremenda. Y digamos, aparecen denuncias permanentemente, ¿no? Creo que en el Ministerio de Seguridad hicieron también sobre seguros que habrían pagado 500 millones de pesos de más. Digamos, la estrategia de buscar hechos de corrupción y denunciarlos fundamenta esa lucha contra la casta corrupta que él prometió. Y digamos, fíjense que la gente que decía así no podemos seguir, ahora ante el aumento de precios, la inflación, la reducción de poder adquisitivo del salario, los medicamentos, las prepagas, los colegios, y no había otra, dicen. O sea, hay un proceso de resignación. Aparte, digamos, ya es por tercer mes consecutivo, hay una encuesta de Aurelio, Federico Aurelio, que dice que por tercer mes consecutivo la expectativa para el futuro mejora. ¿Y usted qué cree? ¿Mejora? Digamos, la positiva mejora y la negativa disminuye. ¿Y usted lo cree, Timerman? ¿Esto va a mejorar? No lo sé, yo creo que vamos a entrar en un periodo de profunda recesión que ya está ocurriendo. Usted hablaba de la noticia de Asindar, que cierra sus 4 plantas. Yo creo que el aumento de precios produce una recesión profunda. Ayer Velocopit decía por televisión, el dueño de Swiss Medical, que las prepagas van a seguir aumentando, que aumentaron menos que la inflación. Los medicamentos siguen aumentando, nadie controla el precio de los medicamentos.
la gente deja de consumir medicamentos, es lo que más cayó el consumo, 45%. Y eso no lo dice la gente. Cuando dicen que ahorran, no dicen le da vergüenza decir que ahorran medicamentos. Las cuotas de los colegios. Que ahorran el tratamiento de su salud. A mí también me daría vergüenza. Las cuotas de los colegios también son una gran preocupación de muchísimos padres. Totalmente. Hoy. Y con un agravante, que es la gente retira a los chicos del colegio privado y los manda a la educación pública, que ahora, no está preparada para recibirlo. Raúl, la pregunta que yo le hago es, esto es lo que anunció Milei que iba a pasar. ¿Esto va a pasar en el segundo semestre? Bueno, lo que anunció Milei era que lo iba a pagar la casta, que el ajuste lo iba a pagar la casta. Dijo, va a ser sucede duro. algo muy particular. Javier Milei tiene una imagen hoy positiva y aprobación de gestión de 48 puntos. O sea, 48% dice que Javier Milei tiene una imagen buena o muy buena, prácticamente la mitad del electorado. Lo que es coincidente con otro dato. Cuando uno pregunta respecto a si se arrepintió del voto, el 10% de los que votaron a Javier Milei se arrepintieron. Y el 10% de 56 son 5 o 6 puntos, o sea, lo lleva a 50, 49, 50 puntos, que es la imagen positiva que hoy tiene Milei, la aprobación de gestión. Pero cuando uno le pregunta, ¿usted cree cuán de acuerdo está con la frase el ajuste lo está pagando la gente y no lo está pagando la casta? El 80% está de acuerdo que es así. O sea, muchísima gente que tiene una imagen positiva de Milei afirma que el ajuste lo está pagando la gente. Y eso es coincidente con esa frase que lo sintetiza, resignada, de "y no había otra". Bueno, la cuestión es, ¿salimos o no salimos? Veremos. No sabemos. Javier Milei es una incógnita. Raúl Timerman, le mando un abrazo grande y por supuesto lo vamos a seguir molestando para que nos ayude a pensar. Muchísimas gracias, muchísimo éxito y espero que le vaya muy bien a Mar del Plata, que se descubra petróleo a 300 kilómetros y que haya mucho trabajo en la ciudad. ¿Está siguiendo el tema, Raúl? ¿Cómo? ¿Está siguiendo el tema de la búsqueda de petróleo? Sí, lo estoy siguiendo, sí, lo vengo siguiendo desde el primer día, porque las perspectivas, fíjense, el campo que se está explorando ahora, que van a hacer la perforación en el Pozo Argerich para octubre, noviembre más o menos, empieza ahora en abril, se piensa que puede ser la mitad de Vaca Muerta, ese área, y hay 12 áreas más como esa en la zona. Claro, va a llevar 10 años esto, pero no importa, si es positivo el resultado, primero fíjense lo que pasó en Brasil, en las ciudades que abastecen a las plataformas petroleras, mucho más cerca, esta está a 320 kilómetros, nadie se va a enterar nunca. De la costa, sí. Desde que 320 es casi como la distancia de Buenos Aires a Mar del Plata. Usted piensa que lo que pasa en Buenos Aires desde el punto de vista climático tiene mucha influencia en Mar del Plata, pero puede ser un boom para la ciudad, un boom impresionante, y aparte le va a quitar la estacionalidad, porque se van a poder ocupar muchísima hotelería en la temporada de invierno también. Ojalá, y ojalá todo lo que va a generar esto. Ojalá que los recursos también queden para el país, ¿no? Por supuesto, ojalá que ese es otro de los temas que me preocupa. Javier Milei se diferencia de Donald Trump y de Bolsonaro en que, bueno, Trump en particular anunció un proteccionismo total para Estados Unidos, dijo no va a entrar ningún producto importado de Estados Unidos. Son profundamente nacionalistas y protegen la industria nacional. Javier Milei no. Eso es un tema que me preocupa. ¿Por qué? Porque el mundo está ávido por los recursos naturales que tiene Argentina, el petróleo, el gas, el litio.
mineral de uranio que no explota, el campo, los alimentos, y si todo eso no se usa para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y simplemente se lo llevan, estamos en problemas. Si hablamos de esperanza, después de haberlo escuchado a lo largo de esta nota, Raúl, usted como director de la consultora Grupo de Opinión Pública, analista político, Raúl Timerman, una persona muy conocida, reconocida, ¿usted le pone una ficha a Milei? Sí, yo le pongo una ficha para una transformación que va a continuar después de Milei. ¿Con quién? Pero está causando muchísimo sufrimiento en sectores que son invisibles para la sociedad. ¿Y quién viene después? ¿Usted tiene idea? Sí, yo creo que después de Milei, yo creo que hubo una polarización totalmente asimétrica. Fíjese que la izquierda quedó del mismo tamaño que tenía antes y todo el electorado se volcó a la derecha. Yo creo que de esto se sale por el centro, por la moderación, por la racionalidad. ¿Y quién está ahí? Y bueno, hay una cantidad de gente que por primera vez gana una elección. Hay gobernadores nuevos como Puyaro en Santa Fe, como Yarlora en Córdoba, como Torres en Chubut, como Rolo Figueroa en Neuquén. Hay gente hay gente que apareció con discursos muy interesantes, como Facundo Manes durante la discusión de la ley ómnibus. Está Natalia de la Sota en Córdoba, que es una peronista que me parece muy racional y muy moderada. Bien. Digamos, yo creo que hay gente nueva que va a aparecer. Yo no creo que de esto se salga por lo viejo. Yo creo que se va a salir por lo nuevo. Gracias, Raúl. Abrazo enorme. Muchísimas gracias, un beso grande y mucho éxito.